comunidad académica, especialmente a los docentes, con esos procesos de propiedad intelectual que lideramos desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Antioquia. Este conversatorio es organizado por la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, el CATI, una estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Fundación Universidad de Antioquia. Mi nombre es Jerry Alejandro López, profesional en Fomento y Transferencia de Conocimientos de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, y los voy a acompañar en la moderación de este espacio. Estaré conversando con nuestros invitados, también estaré leyendo sus preguntas y dándole la palabra pues en sus intervenciones. Recordemos que la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación es un proceso perteneciente a la División de Innovación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia. En la oficina trabaja de manera permanente y articulada con los investigadores, las empresas, inversores y otros agentes del ecosistema de innovación para propiciar ese intercambio de conocimiento acorde a las necesidades de la sociedad a través de proyectos de I+D aplicada con fondos público-privados, la valorización de los resultados de investigación de la universidad, la protección de la propiedad intelectual, la gestión comercial vía contratos de licencia y la creación de spin-off. Entonces, para iniciar este espacio, pues bueno, hoy nos acompaña Ana Isabel Cristina Builes López. Ana es abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en propiedad intelectual de la Universidad de Medellín. Actualmente es profesional del proceso de protección de la propiedad intelectual de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Por aquí Ana ya encendió la cámara. Bueno, también tenemos como invitado a Carlos Felipe Londoño Velázquez, quien es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia y especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externa de Colombia. Actualmente Felipe es profesional de propiedad intelectual, específicamente en derechos de autor. Y nuestro último invitado es Carlos Andrés Zuleta. Carlos pues es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual de la Universidad Internacional de La Rioja. Se desempeña como profesional de aseguramiento y propiedad intelectual. Bueno, sin más preámbulo, entonces iniciemos el espacio. Listo, ¿cómo están los invitados? ¿Motivados para este espacio, para conversar? Hola, buenas Jerry? tardes. Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo va todo? Excelente. Saludos a todos. Todas las personas nos escuchan bien. Sí. Perfecto. Bueno, para comenzar la agenda del día de hoy, vamos a recordar un poquito sobre lo que hemos visto. En el conversatorio pasado estuvimos conversando sobre qué era la propiedad intelectual. Bueno, por aquí tenemos unos mensajes. Todo se escucha, ok, perfecto. Estuvimos conversando también sobre la propiedad industrial y los derechos de autor, sobre las ideas, las creaciones de artistas y diseñadores, sobre la concesión de las licencias y el relacionamiento con universidad o empresa, ¿cierto? Entonces, para el día de hoy vamos a iniciar este espacio con el tema de obras publicadas en Internet. Para este punto, quisiera que Ana me comentara de quién es la obra creada por un docente o un estudiante en el marco de un relacionamiento con una universidad o empresa. Creo que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Por favor, me indican si me escuchan bien porque tengo como problemas con la conexión. Sí, todos escuchan, ¿o no? Sí, te escuchamos bien. Sí. Bueno, antes de eso, por acá nos hacen una pregunta, que si la sesión no está grabada. ¿Sí? Claro que sí, la sesión uno está grabada. Al final pues, del conversatorio, esta semana les estaré compartiendo un correo electrónico con, con este conversatorio actual y con el pasado, para que tengan pues, las memorias en video. Gracias. Bueno, Jerry, muchas gracias por la introducción. Realmente para responder a la pregunta que nos haces, creería yo que hay que diferenciar primero dos contextos, ¿cierto? El primero de ellos es que cuando hay una obra creada por un docente
o por un trabajador, pues siempre va a estar dentro de un contexto más bien laboral, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues cuando hay un contexto laboral, cuando hay un contrato de por medio o cuando la persona es servidor público, en el caso de la universidad, esos derechos siempre van a pertenecer eh, inicialmente pues en su creador, ¿cierto? Como lo veíamos seguramente en la primera sesión, pero la segunda parte es que los derechos patrimoniales, es decir, los derechos de explotación que haya de esa obra creada por ese trabajador o por ese servidor público, van a ser pues de titularidad de la compañía o de la universidad y en ese sentido pues la universidad podrá hacer la explotación correspondiente de los mismos, ¿cierto? Pero ya cuando estamos hablando de un estudiante, por lo menos dentro de la Universidad de Antioquia, ya tendríamos que remitirnos a lo que nos dice el Estatuto de Propiedad Intelectual que se encuentra vigente en la actualidad. ¿Y qué es lo que nos dice este estatuto? Pues precisamente que cuando se crea una obra, los derechos morales y los patrimoniales pues van a estar en cabeza de esta persona que la creó, es decir, del estudiante. Ya puede variar el contexto, ¿cierto? Esa es la regla general, pero el contexto puede variar dependiendo de si la obra fue financiada o no por la universidad, si hay un tercero, una empresa que está interviniendo allí. Pero digamos que en principio, pues la legislación es clara, no hay problema con eso. Ok, Ana, muchas gracias. Pues para este punto, Felipe nos acompaña, no sé si no lo he escuchado por ahí. Sí, claro, aquí estoy. Abogado Felipe, estimadísimo. Una pregunta, por ejemplo, pues ya Ana nos comentó en el tema de estudiante y docente, pero si se crea una obra como empleado en el marco de una relación de trabajo, ¿a quién pertenece el derecho de autor? O sea, es la misma lógica. Todos los que trabajamos para una entidad pública o para una empresa privada, todas las actividades que realizamos, las creaciones que realicemos van a pertenecer a la entidad a la que estamos vinculadas, no solo como empleados, como profesores y como contratistas también. Quien tenga un contrato de prestación de servicio y dentro del contrato realice un software, un documento, cualquier obra creada protegida por la propiedad intelectual va a pertenecer a la institución a la cual se encuentra vinculada. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Carlos, ¿se pueden utilizar gratuitamente las obras publicadas en Internet? Buena pregunta, Jerry. ¿Se pueden utilizar gratuitamente? Pues no podría decir que se pueden utilizar gratuitamente, ¿cierto? El tema yo creo que le apunta más es a si usted las puede utilizar libremente sin que medie autorización de quién es el titular de los derechos sobre la obra, ¿cierto? Eh, en ese contexto uno debe ser empático, no por el hecho de que las obras estén a disposición de los usuarios de Internet, estén a su disposición, significa que usted tiene autorización para ejercer derechos sobre esa obra, como puede ser la reproducción, ¿cierto? Usted, yo, cualquiera que tenga acceso a Internet, que a través de este medio conozca de obras y quiera disponer de esas obras, por supuesto que siempre deberá contar con autorizaciones de quien es titular de derechos sobre esa obra. Dicho eso, no porque no porque sean de fácil acceso, porque la tengamos a nuestra disposición, significa de plano que nosotros podamos hacer uso libremente de esas obras, ¿cierto? Por supuesto que en el contexto del Internet, que es el que hace referencia a la pregunta, pues tendremos que revisar con detalle si a donde tenemos acceso a esas obras ya hay una autorización, si se está brindando una autorización general para el uso, si yo previamente he solicitado una autorización para su uso, ¿sí? Si yo estoy enmarcado dentro de las excepciones o limitaciones al derecho de autor y puedo hacer uso de esa obra, por ejemplo, en un contexto académico, habría que mirar cada caso en particular, pero más que decir que pueden utilizarlo gratuitamente, porque, repito, muy seguramente la obra que está puesta a disposición
puede ser gratuita. La pregunta que nos debemos hacer es si tenemos autorización para hacer uso de la obra, en cuanto que nosotros no somos titulares sobre los derechos de esa obra y no contamos con pudiéramos no contar con esa autorización para disponer de la misma. Entonces hay que tener bastante claro eso. Muchas obras a las que nosotros tenemos acceso podemos tener autorización general porque digamos que en el mismo espacio así lo dicen, pero puede que no sea gratuito, puede que el uso sea también, por supuesto, con algún tipo de cobro. Y por el hecho de ser gratuito no significa que podamos tener autorización para su uso. Puede que diga, venga, aquí es gratuito, pero va y uno revise y por ningún lado hay una autorización de quién es el titular de los derechos sobre las obras que están dispuestas en Internet. Perfecto. Por aquí Daniela Peña nos hace una pregunta que si en este caso, pues, si una obra se deriva de un trabajo de investigación que desarrolla un estudiante desde una convocatoria de la universidad, ¿qué podría pasar ahí? A ver, ¿quién responde? Respondo. Jerry, no, vea, realmente si estamos en el marco de una investigación financiada por la universidad, esa obra generada en el marco de esa financiación, en el marco de ese proyecto, por lo general es de la universidad, ¿sí? Habrá situaciones en las que no, pero digamos que en principio es de la universidad. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con este tema que yo creo que es de mucho interés, de trabajo de grado o tesis de un tercero. Aquí esta pregunta es para la abogada Ana. Ana, ¿se puede tomar el trabajo de grado o tesis de un tercero y continuar trabajando sobre esa información? Ana, tienes el micrófono apagado. ¿No? Ahí, ya. Perfecto, ya te escuchamos. Sí, qué pena, de verdad que tengo problemas con esto. Realmente la respuesta a esa pregunta es muy corta y pues, la respuesta es básicamente no, ¿cierto? Pero realmente esa respuesta está fundamentada en que estamos hablando del esfuerzo intelectual de un tercero, ¿cierto? De una persona, y en ese sentido, pues, no la podríamos usar. Y eso en la práctica puede sonar muy lógico, pero al mismo tiempo es como decir, porque, bueno, suena lógico como si, claro, es de un tercero, pero en realidad cuando estamos en la práctica, cuando estamos escribiendo, decimos, bueno, es que esa idea se parece mucho a la mía, o pues tengo afán, entonces no voy a cambiar mucho eso, pero lo que tenemos que comprender y es una cultura que tenemos que promover es el respeto hacia los derechos de autor de la otra persona y hacia el trabajo de la otra persona. Entonces, como bien nos contaba Carlos, si nosotros queremos usar una obra que esté en internet o en cualquier parte, independientemente de si es de un tercero que yo conozco o no, si es cercano, si se parece a mi idea o no, siempre vamos a tener que pedir autorización en principio. Es como la regla general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos derechos, digamos que esa obra que es una tesis de grado de un tercero, tiene unos derechos que emanan de ella y en ese sentido esos derechos son de su titular, de su creador y los debemos respetar, ¿cierto? Entonces, si nosotros en realidad queremos hacer uso de esas obras como esas tesis, podríamos, usando alguna de las excepciones y limitaciones que tenemos dentro de la legislación del derecho de autor, como el derecho de la cita. ¿Qué es el derecho a la cita? Pues tomar algunos fragmentos pues, de manera aislada que nos permitan soportar nuestras ideas, pero sin, digámoslo así, abusar. ¿Qué significa abusar en este sentido? Pues tomar fragmentos demasiado largos o parafrasear las ideas muy similares, porque allí sí estaríamos incurriendo en la infracción. Pero entonces la idea es no tomar esas otras tesis de otras personas. Perfecto. Por acá Mateo nos pregunta, ¿cómo se realizaría el proceso para conseguir autorización? ¿Hay algún documento formato?
Bueno, yo creería, pero sí, pues le voy a pedir apoyo a los compañeros. Y es que usualmente la autorización se tramita directamente con el creador, ¿cierto? Pero a veces, como los derechos de explotación no están en cabeza del creador, sino dentro de la universidad o en la empresa, pues habría ya que gestionarlos con ellos. Pero yo creo que Carlos o Felipe pueden dar más profundidad en esta respuesta. De acuerdo con lo que mencionas. Listo, súper. Esperamos que le haya quedado claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas de este tema. Esto es muy importante, la propiedad intelectual en la U. Felipe, cuéntanos, ¿qué es eso del Estatuto de la Propiedad Intelectual que rige a la Universidad de Antioquia actualmente? ¿Qué nos pasa ahí? Unas normas en el país, que regulan la propiedad intelectual, ¿cierto? Unas son las decisiones andinas y en derechos de autor, básicamente la ley 23 del 82. De la universidad lo que hace es coger todas esas normas y decir, venga, ¿cómo se aplican en la universidad? Entonces es donde saca. Todas las universidades hoy en el país tienen sus estatutos de propiedad intelectual. El estatuto de propiedad intelectual es donde dice, vea, esas normas generales de propiedad sobre patentes, sobre marcas, sobre diseños, todas esas normas yo las voy a aplicar aquí en la universidad de esta forma. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que clarifica de quién son las obras y las creaciones que hace la comunidad universitaria, que fue lo que hablamos al principio. Y el tercero es quién toma decisiones. Entonces, digamos, ¿quién toma la decisión de patentar? El Comité de Propiedad Intelectual y el rector. ¿Quién toma la decisión de publicar un artículo, un paper? La decisión la toma el profesor. ¿Quién toma la decisión de hacer una negociación sobre una patente y licenciarla o venderla? La unidad de transferencia con el rector. Entonces, eso es lo que está haciendo el Estatuto de Propiedad Intelectual. Y adicionalmente dice que si la universidad comercializa esa propiedad intelectual, le va a tocar a los creadores un 33% de los ingresos. Entonces, como los elementos como básicos. De quién es la propiedad, quién toma las decisiones que se llama como la gobernanza, quién la administra y unos porcentajes que le vamos a dar a los profesores y a los creadores si la comercializamos. Actualmente tenemos un estatuto que es de 2014 y esperamos que tal vez el próximo mes salga el nuevo estatuto que va a ser una resolución firmada por el señor rector. Muchas gracias, abogado. Por acá Diana nos pregunta eh, respecto a la propiedad intelectual en relación con los contratos interadministrativos u otros. Yo respondo esto. Es que depende, o sea, un contrato interadministrativo, un convenio interadministrativo es un acuerdo que se firma con otra entidad, dos entidades públicas. Ese es el concepto general de convenio interadministrativo. Pero ese contrato o convenio o acuerdo puede ser que, digamos, la gobernación de Antioquia nos contrate o el municipio de Medellín. Entonces sería un contrato de prestación de servicios firmado por dos entidades públicas que sería interadministrativo. Si es así, nos contratan y nos pagan todo, todos los resultados de ese proyecto, de ese contrato, pertenecen a la gobernación, a la alcaldía que nos contrató. Si entendemos un contrato interadministrativo como un acuerdo entre la universidad y otra entidad, otra universidad, la misma gobernación, un ministerio donde los dos aportamos recursos, normalmente la propiedad intelectual va a ser de los dos. Entonces, en el convenio o en el acuerdo uno dice, vamos a obtener una patente, entonces el resultado es un invento patentable, entonces lo que uno dice es, somos dueños de la patente en estos porcentajes. El que va a realizar los trámites de protección es la Universidad del Valle o la Universidad de Antioquia. Quien va a cubrir los gastos de protección es las partes en igual proporción. Quien va a negociar la comercialización es la Universidad de Antioquia. Eso es lo que se hace en un contrato interadministrativo. Entonces sería, si nos contratan, una entidad pública nos contrata y nos paga por todo, los resultados van a ser como si fuera un contrato de prestación de servicios. Todo el que nos pagó. Si es un convenio de cooperación donde todos aportamos, en el convenio se decide cómo se maneja
se llama titularidad, o sea, quiénes son los dueños, quién protege, cómo se utiliza, quién la utiliza, eso lo vamos a hacer en esos documentos. Perfecto. ¿Cómo puede resolverse cuando el 100% de la propiedad intelectual se adjudicó a la institución aliada en el caso de querer hacer publicaciones? A ver, yo digo como una parte de esa respuesta es, si el 100%, entonces lo que uno hace es esto, ellos nos van a pagar todo, ¿cierto? Entonces uno tiene que clarificar en el contrato y en el proyecto qué es todo. Entonces, digamos, dentro de los resultados es una cartilla, dentro de los resultados es un informe. Existen dos posibilidades. Una, que en el mismo convenio uno diga, se autoriza a la Universidad de Antioquia para que los resultados de este proyecto, que son estos informes, estos documentos, la universidad publique. Entonces lo dice de una vez en el convenio. La Universidad de Antioquia está autorizada para realizar publicaciones relacionadas con los productos de este convenio, dándole los créditos al municipio. Si uno no hace eso, tendrá que decirle al municipio cuando quiera publicar, señores municipio, hicimos este convenio, este contrato, yo quiero publicar una cartilla, un libro, un artículo, usted me autoriza y ellos nos tienen que dar la autorización normalmente va a ser por escrito. Felipe, sí, efectivamente, siempre debería darse claridad en ese tipo de relacionamiento con estos terceros. Pones el ejemplo del municipio de Medellín. Siempre debe haber claridad en el marco de esos convenios, ¿sí? Porque es muy común en ese ejercicio nuestro de relacionamiento con instituciones, en el que por supuesto acuden a la universidad por esa fortaleza que tiene la universidad en la generación de conocimiento muchas veces plasmado en este tipo de material, ¿cierto? De obras y demás. En algunas circunstancias son esas instituciones las que, digamos que en su idea inicial de lo que es ese relacionamiento, han querido que todo ese material sea de este aliado, ¿cierto? Entonces ahí con mayor con mayor énfasis hay que plasmar en esos documentos, en esos convenios, la posibilidad que tenga la universidad de utilizar esas obras, porque de lo contrario habrá que buscarlos posteriormente para buscar esa autorización, ¿cierto? Qué bueno que quede de una vez en el convenio, ¿sí? Y porque seguramente, por lo que mencionan en la pregunta, seguramente más adelante quienes participaron como colaboradores, investigadores en el marco de este proyecto, van a querer utilizar ese material con propósitos muy ligados a otros proyectos quizás. Muy importante tener esas autorizaciones. Muchas gracias, Carlos. Aquí nos hacen pues, otra preguntita aquí. ¿Mediante qué tipo de acto administrativo se podría hacer la autorización cuando no se hizo desde el principio del contrato? Pues más que acto administrativo, es que hay que formalizarlo, siempre lo hemos dicho, formalizarlo en algún tipo de documento, más que llamarlo acto administrativo, puede ser perfectamente, si ya se firmó el convenio y en ese convenio no quedó plasmado, pues la autorización puede ser un documento aparte, puede ser una modificación a ese mismo convenio, ¿cierto? Donde lo importante es que quede plasmado la autorización. Entonces, autorización, repito, puede ser una modificación, una atrocidad a ese convenio que quizás no quedó lo suficientemente claro y ahí se ven las claridades, o sea, un documento autónomo pues, de por sí, donde se ven esas claridades frente al uso que puede darle la universidad respecto a esas obras en cuya titularidad pertenece a otros. Y eso también juega en sentido contrario, es decir, cuando la universidad es titular de las obras y hay un tercero que quiere utilizar esas obras, por supuesto, se utilizan este tipo de mecanismos como son los temas contractuales, el documento contractual, donde nosotros como universidad otorgamos esas autorizaciones de uso, ¿sí? Que pues pueden ser autorizaciones de uso
Y empato con el adjetivo que habíamos hablado anteriormente de gratuidad, y puede decir uno, no, yo doy la autorización gratuita, pero también puedo dar autorización mediando un beneficio económico para la universidad. Muchas gracias, Carlos. Por aquí tenemos algunos mensajes sobre, pues, sobre este tema. Marcela nos pregunta, si hago parte de un equipo interdisciplinario de investigación donde se está trabajando un tema específico, ¿puedo a título personal escribir artículos u otros donde se reflexione sobre este ejercicio desde mi profesión o especificidad, citando de manera correcta la investigación, sin que este equipo interdisciplinario tenga que aparecer como autor de mi producto? Pues en principio uno diría que sí, pero hay que mirar entonces con detenimiento el caso en el sentido de qué se está produciendo en ese equipo que mencionan interdisciplinario. O sea, cuando me están mencionando equipo interdisciplinario, yo me hago la idea de un proyecto donde intervienen muchos profesionales de muchas áreas. Hay que mirar ese proyecto, qué compromisos tiene, cómo se está desarrollando la investigación. Si la investigación se comprometió a un producto de nuevo conocimiento asociado, por ejemplo, a un texto, pues digamos que todos están involucrados en ese texto, y no creería yo que por fuera de ese proyecto, con el mismo objetivo, con el mismo tema, con el mismo material de apoyo que se está generando en ese proyecto, con los mismos datos que se están generando en ese proyecto, una persona involucrada en ese proyecto haga un resultado o genere genere un producto similar o igual al que se está comprometiendo en el proyecto, ¿cierto? Habría que mirarlo específicamente el caso, ¿cierto? ¿Cuáles son esos compromisos que están inmersos en esos convenios? También hay que tener presente que en estos convenios o en estos desarrollos de investigación ha involucrado muchas veces el tema de confidencialidades a propósito de información involucrada en esos proyectos, ¿sí? Que esa información no se esté utilizando por fuera de lo que establece el convenio, ¿sí? Porque esa información confidencial por lo general se comparte para los fines del proyecto y no para fines distintos al proyecto. Entonces habríamos que mirar con detalle esa situación. Quisiera como complementar un poco lo que dijo Carlos, para que lo entendamos como una cosa concreta. Estamos haciendo el proyecto de investigación bajo la dirección del investigador principal, ¿cierto? Permítame yo que se cayó la cámara, aquí hizo ruido. Entonces, estamos haciendo la investigación bajo la dirección de una persona, que es el investigador principal. Normalmente, aunque no esté escrito en ninguna parte, nada de lo que se produce en esa investigación, ninguna forma de difusión del conocimiento, ya sea en papers, en conferencias, en afiches, en nada puede salir sin la autorización del investigador principal. Entonces es como una regla implícita en cualquier proyecto de investigación, en cualquier grupo de investigación. Entonces, ¿por qué digo esta parte? Porque si alguien publicara sobre lo que dice Carlos, es como complementando lo de Carlos. Si hay información confidencial, no se puede publicar. Si el proyecto se comprometió a sacar unos artículos, antes de que salgan los artículos, no se puede publicar. Pero lo que quería mostrarles aquí es que si usted, una cosa que da mucho peso a una investigación, o, perdón, a un artículo, o la que le da realmente peso y lo permite publicar en revistas científicas, es decir, esto es resultado de la investigación tal realizada por la universidad con patrocinio o con financiación de MinCiencias. Si yo hago un artículo y debo decir que es resultado de una investigación, necesariamente tiene que tener la autorización del investigador principal. Sin la autorización de ese investigador, no debería salir ningún artículo ni ninguna publicación. Muchas gracias, Felipe. Por aquí tenemos otra pregunta que dice, cuando se suscriben convenios con empresas del sector privado que participan como cofinanciadores de proyectos de investigación con recursos frescos y o en especie y o coinvestigadores, ¿cómo se maneja el tema de propiedad intelectual sobre los productos que se generan? Pues eso habrá que regularlo de conformidad a muchas veces la participación de las empresas se da en el marco de convocatorias, ¿cierto?
Entonces, los términos de referencia a esas convocatorias establecen cuál puede ser el manejo que se le da a la propiedad intelectual en ese caso en particular, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener presente eso. Hay convocatorias que te dicen puntualmente cómo se va a regular el tema de propiedad intelectual a propósito de la participación de aliados en la generación de esos resultados, ¿cierto? Entonces habría que acudir a los términos de referencia. Hay términos de referencia que pueden decir perfectamente, mire, la propiedad intelectual va a ser establecida a partir de los recursos frescos que entreguen las partes, ¿cierto? Entonces ya usted sabe cuál es ese criterio. Habrá otras convocatorias que digan la propiedad intelectual se establece o se distribuye a partir de los recursos que las partes entreguen, bien sean recurso fresco, recurso en especie, o otras que le digan, mire, no, realmente aquí lo que tenemos que tener presente es, para efectos de distribución de propiedad intelectual, es decir, o tener claro cuáles van a ser esos aportes en conocimiento de las partes, quiénes son los que van a investigar. Si realmente usted va a investigar, pues tendrá derecho sobre la propiedad intelectual. Si usted no va a investigar, simplemente es un financiado con recursos frescos, la propiedad intelectual no es suya, sino de quien investiga y usted obtendrá otro tipo de beneficios por esa entrega de recursos, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo claro. Realmente los términos de referencia de las convocatorias que financian es muy importante. También muy importante, pues, los acuerdos a los que lleguen las partes en cuanto a financiación de proyectos. Puede que no se haga en el marco de una convocatoria, sino que es una financiación de este tercero que quiere entregar recursos para el desarrollo de una investigación. Entonces, por supuesto, habrá que entrar a definir con esta empresa del sector privado que está interesada en financiar, pues habrá que definir esos temas. Eso está, digamos, lo debemos situar dentro de ese margen o esa capacidad que tienen las partes de negociación, en esa libertad que tienen las partes de definir los términos contractuales a los cuales van a someter esa relación. Entonces es muy importante eso. Habrá que definir en cada caso en particular cuál es ese contexto que nos permita a nosotros definir o asignar titularidad de derechos de propiedad intelectual en el marco de proyectos que van a ser financiados y en los que tengan, por supuesto, participación, como dice la pregunta, de empresas privadas, ¿sí? Entonces, habría que revisar ese caso. Hay convocatorias, uno que, repito, mencionan cómo hay que distribuir la propiedad intelectual. Dos, en caso de no ser convocatoria, sino que la empresa está financiando directamente, pues entrar a discutir con ellos cómo ellos pretenden que se vaya a entregar esa propiedad intelectual, ¿cierto? Si la universidad, si fuera de la financiación de la empresa, la universidad también está involucrando pues recursos o generalmente en especie, ¿cierto? Pues eso es un modelo. También puede ser que la empresa esté financiando 100% la investigación y en ese contexto pues seguramente la empresa espera que todos los resultados generados en esa investigación que ellos están financiando en un 100% pues sean de la empresa, pero digamos que eso está dentro del margen negocial que tienen o esa libertad negocial de la que gozan las partes. Muchas gracias, Carlos. Por acá hay una pregunta muy interesante que nos hace Andrea Lara. En el marco de la labor docente, si un estudiante graba mis clases en audio o video, ¿puede montar las clases a internet o compartirlas por redes sociales como WhatsApp? Si quien las graba, qué pena, que se me cortó ahí. Tranquilo. En el marco de la labor docente, si un estudiante graba mis clases en audio o en video, puede montar las clases en internet o compartirlas por redes sociales. Hola, ¿sí me escucho? Otra vez. Bueno, mira, lo primero es que el estudiante no debería grabar las clases sin autorización, ¿cierto? Porque primero que todo ahí está tu imagen y se requeriría la autorización de la imagen para usarla y para compartirla, pues con el audio igualmente. Y en caso tal pues de que lo obtuviera, la autorización de la docente para subirla a las redes,
pues tendría que especificar muy bien a qué redes, especialmente porque el tema de la protección de los datos personales y de la creación de las obras dentro de las redes es bien complicado. Ya sabemos que se puede perder el control muy fácilmente. Entonces, si no tenemos como muy claro si el titular del derecho, en este caso de la imagen y del contenido que se está editando, no se especifica muy bien para qué se va a usar o en qué se va a usar, el control se puede perder súper fácil, y dentro de los términos y condiciones de las redes sociales no hay una forma de generar como esa protección al contenido y a la imagen, porque realmente, o sea, les voy a poner un ejemplo muy simple y es Instagram, ¿sí? Si nosotros subimos una obra, la que sea, una foto, por ejemplo, a Instagram con nuestra cara o con la cara de algunos conocidos, simplemente al momento de que la subimos estamos aceptando todos los términos y condiciones de esta red social, en la que no hay un control. O sea, la red no te va a decir, mira, esta persona tomó tu foto, la descargó, le tomó un pantallazo. Entonces ahí ya se perdió el control de la obra y pues el ejercicio de los derechos va a ser supremamente complicado. De hecho, pues las redes sociales sí permiten hacer como un claim, una reclamación por infracción de derechos de autor, en este caso pues la infracción del video, pero no te van a estar avisando, no te van a hacer como ese seguimiento. Entonces siempre es preferible tener todo el control que se pueda por medio de documentos, ojalá. Jerry, simplemente para complementar, y saludos a la señorita Andrea Lara. Sí, hay que pedir autorización. Eso para mí es absolutamente claro. En ese contexto siempre hay que pedir autorización. Imagínese a Andrea Lara grabándola y que por ahí se rodando la imagen de ella, de una de sus clases. No, y no solo eso, que estén monetizando. Y mira que Pedro Jaramillo nos pregunta en el mismo sentido que como docente, ¿cómo puede informar a los estudiantes que no deben grabar mis clases? Pues así, lo comunica directamente, o si quiere dejar una constancia, pues lo envía por correo, en caso tal de que se dé cuenta de que hubo una grabación no autorizada, pues tenga la prueba de que no se autorizó. Así de simple. Perfecto, muchas gracias, Ana y Carlos. Bueno, vamos a ver si por aquí, bueno, ya al parecer no hay más preguntas con respecto a este tema. Vamos a continuar con infracciones comunes. Bueno, por aquí Pedro nos relaciona que en una universidad, al entrar a cada salón, está el aviso de la prohibición, pues en el tema de la grabación, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, Pedro. Esta Y es pregunta. una forma que se tiene como para también darles ese aviso a ellos, como esa notificación, pero se puede de cualquier manera, siempre y cuando quede la prueba, está bien. Perfecto, muchas gracias, Ana. Bueno, Andrea, no se deje grabar. Carlos, ¿nos podría dar ejemplos de infracciones comunes en las que podemos caer y cuáles son esas consecuencias económicas y legales? Jerry, pues yo creo que la más común es hacer pasar aquello que no es mío como si fuera mío, ¿cierto? Es decir, generalmente obviamos o se obvia el tema de citar, ¿cierto? El hecho de decir con claridad que aquello que yo estoy expresando, manifestando, plasmando en un artículo, en un libro, en un escrito, que lo que yo estoy plasmando ahí no es mío, que lo estoy tomando de otra persona, que es de autoría de otra persona. Eso es lo más común, ¿cierto? Diría yo. Puede pasar por muchas circunstancias, porque no lo vea relevante, porque quizás por una simple ligereza,
o porque realmente dije, esto no lo va a notar nadie, ese es fundamental, esa es quizá la infracción más recurrente, ¿sí? Repito, hacer pasar creaciones, hacerlas pasar como mías sin que lo sean, ¿cierto? Por supuesto que en ese tipo de actuaciones yo estoy violando derechos que la ley le otorga a los creadores, ¿cierto? Al violar derechos, pues por supuesto yo tengo unas consecuencias que también están plasmadas en diferentes normas. Si estamos en el contexto universitario, pues podríamos decir que pueden haber sanciones, pudieron haber sanciones de tipo disciplinario, ¿sí? Cuando hablo disciplinario menciono involucro tanto a estudiantes, un estudiante puede tener una sanción disciplinaria por una situación como esta, también lo puede tener un docente, un empleado vinculado a la universidad, puede tener sanciones disciplinarias por violación a derechos de propiedad intelectual, ¿cierto? Esas sanciones están establecidas tanto en el reglamento estudiantil como en el estatuto, en el régimen disciplinario y profesoral. Ahí hay ahí se establecen claramente qué tipo de sanciones, pero digamos que están enmarcadas en ese tipo de normas. También hay unas sanciones de tipo penal establecidas en la ley 599 de 2000, que es nuestro código penal. Hay unas sanciones establecidas allí para violaciones de derechos de autor, para violación de derechos morales de autor, derechos patrimoniales de autor. ¿Sí? Eso es bien importante tenerlo presente. Esas sanciones pueden ser administrativas, disciplinarias, a los profesores, a los estudiantes, pueden ser penales. Esas sanciones penales establecen tanto lo que es la sanción económica como también el tema de privación de la libertad, que oscila entre, y ya se los preciso, pueden estar oscilando entre 2 años y 5 años, y sanciones pecuniarias económicas que van entre los 20 y los 200 salarios mínimos legales mensuales, o sea que es un tema bien considerable y a tener muy presente. Carlos, quisiera como complementar algo ahí. Pues de las cosas normales, la más normal y la más peligrosa es la que cuenta Carlos, que es el plagio y que puede generar sanciones. Pero cosas normales que nosotros hacemos y que también pueden ser es prestar un libro y sacarle una fotocopia a todo el libro. Eso es una sanción. Eso es una falta a las normas de propiedad intelectual. ¿Qué puede ser una falta? Lo mismo que con la música, copiar un CD totalmente sin autorización. Y hay una que pues no nos pasa en esta universidad, pero sí he escuchado que la usan en otras universidades. Quienes estén en el mundo de la investigación, hay una página web que creo que se llama Sci-Hub, que se escribe SSI-HV. Sci-Hub, que es una página que creó una rusa que permite bajar artículos y papers, resultados de investigación de manera gratuita. Entonces, yo sé que nosotros no lo hacemos, pero hay investigadores de otros lugares que pueden utilizar esa página para ingresar y bajar artículos sin autorización, artículos científicos, y es una página muy popular en el mundo entero. Que quede claro que nosotros no lo hacemos. Muchas gracias, abogados. Por aquí nos pregunta Diana que si la universidad cuenta en este momento con acceso para los docentes a alguna licencia de software para prevención de plagio. Jerry, la verdad, yo no lo tengo presente si la universidad en este momento cuenta con ese tipo de licencia
licencia ese tipo de software. No sé si las unidades académicas como tal tienen acceso y suscriben algún tipo de licencia o convenio para los miembros de sus unidades académicas, pero la verdad yo no lo tengo presente. Carlos Arroyave nos está diciendo algo por el chat de la de la licencia. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Carlos menciona que estamos tramitando la suscripción de original como herramienta antiplagio. Súper, se ve como una herramienta interesante para poder verificar estos temas de plagio, que son bien importantes. Y Johnny Alexander Villa nos menciona que el sistema de revistas cuenta con Authenticate. Bueno, aquí está en el chat, no sé cómo se pronuncia, pero que el sistema de revistas cuenta con esta herramienta para la prevención del plagio. No sé si con respecto a este tema hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, ya. Aquí en el chat nos están mandando cómo se escribe correctamente la herramienta. Incluso pues hay muchas herramientas de uso para prevenir el plagio. También está Turnitin. Esta también pues tiene como sus dos versiones, ya sea por suscripción o su versión gratuita, claro que muy limitada, pero también como para tenerlo en el panorama. Bueno, aquí tenemos como siguiente tema, si se crea una obra como empleado en el marco de una relación de trabajo. Bueno, esto ya lo relacionamos, ¿cierto? No. Sí. Sí, ese ya. Sí, ya no podemos volver a repetir. Bueno, es común pensar que la titularidad pues, sobre los derechos de propiedad intelectual, llámense derechos morales y patrimoniales, de una obra, de una invención, están en cabeza del autor o inventor. Pues esa capacidad de crear del hombre pues, surge de la posibilidad que él tiene para indagar, pues, para pensar, para experimentar, para estructurar ideas. Por ello, en principio se le reconoce la calidad de autor o inventor a esa persona física que da vida pues, a la obra de invención. Esta es esta persona la que ostenta la calidad de titular de esos derechos de propiedad intelectual sobre su obra de invención. No obstante, pues esa figura de titularidad derivada en la que las personas jurídicas o personas naturales diferentes al autor o al inventor pueden adquirir la titularidad de derechos patrimoniales de propiedad intelectual que los últimos tienen sobre sus creaciones. En otras palabras, es posible que antes de iniciar una investigación o después de ejecutarla, la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las creaciones obtenidas se estipula a favor de terceros diferentes al autor o el inventor. Y me repitas la pregunta, porfa. Sí. Es posible que antes de iniciar una investigación o después de ejecutarla, la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las creaciones obtenidas se estipulen a favor de terceros diferentes al autor o el inventor. Sí, mira, es que cuando digamos que se va a generar una investigación, un resultado de investigación con un tercero, no, es que ni siquiera necesita el tercero. Se pueden estipular desde el principio que van a quedar en cabeza de un tercero por medio de un acuerdo de propiedad intelectual. O sea, todos los derechos de propiedad intelectual se pueden radicar en cabeza de otros dependiendo de cómo se negocie. Ya eso dependerá de las partes. ¿Ustedes qué opinan, Carlos y Carlos? No, de acuerdo. Es decir, siempre hay un titular original, que es esa persona
ese individuo que es el creador, ¿cierto? Que a través de su ejercicio, su actividad intelectual, gesta una obra o una invención, ¿cierto? Eso es un titular original. Pero los derechos en cabeza de ese titular original pueden, por supuesto, darse, entregarse a un tercero. Estamos hablando pues de derechos patrimoniales, ¿sí? Eso se puede dar en el marco de un ejercicio negocial, por supuesto. Yo puedo ser el creador, pero por un acto dispositivo entregar esos derechos patrimoniales, o por acto dispositivo, por acto de ley, puedo entregar esos derechos a un tercero. Entonces, si bien fui el creador, puedo que sobre esa obra no tenga derechos patrimoniales porque ya los tiene un tercero, ¿cierto? Que puede ser una institución, puede ser la universidad, puede ser una empresa, ¿sí? Eso es perfectamente válido, y que se haga en el marco o el comienzo de una investigación, por ejemplo, de un proyecto, ¿sí? Donde yo defina de entrada que si efectivamente se va a generar este producto, este resultado, y ese resultado será de X o Y institución, o bien sea que eso se defina después de haberse generado el resultado del producto, de haberse ejecutado el proyecto, y se defina con claridad quién es el titular de derechos patrimoniales sobre los resultados gestados en el marco de esos proyectos o investigaciones. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, no sé si de los asistentes hay alguna persona que tenga alguna pregunta con respecto pues, a este tema. Mm, no, bueno, al parecer no. Bueno, para este punto, pues agradecerle a los abogados por acompañarnos en este espacio, agradecerle a los asistentes. Esto pues es un espacio que se abre con una periodicidad de 2 meses, cada 2 meses, para acercar a la comunidad académica, especialmente a los docentes, con estos procesos de propiedad intelectual que lideramos desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Antioquia. Recordarles que este conversatorio es organizado por la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, el CATI, una estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fundación Universidad de Antioquia. No, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muy seguramente nos veremos en octubre en nuestro tercer conversatorio, acercando a la comunidad académica todos estos temas de propiedad intelectual. Muchas gracias a los abogados por compartirnos su conocimiento y a los asistentes por su tiempo. Muchas gracias. Feliz día para todos. Y el resto de día que estén muy bien. Hasta luego. Gusto estar aquí. Saludos a todos. Chao.